La Biblioteca de la Señora Miur presenta... La que toca el pandero licencia tiene para mudar la zona cuando ella quiere. El corazón te daré, dueño mío, el corazón te daré si te vienes conmigo. Bienvenidos, queridos amigos de la Biblioteca de la Señora Miur. Hoy abrimos nuestro espacio para hablar de tradición oral y de costumbrismo. Recientemente, la editorial Librucos ha tenido a bien publicar un volumen que recupera parte de ese tesoro de la tradición oral, del costumbrismo que tenemos aquí en la Tierruca, en Cantabria. El volumen se titula Pos veréis, una expresión, bueno, pues que es muy tradicional, muy de aquí. Pos veréis y otros relatos del Valle de Cabuérniga. Está, como digo, publicado por la editorial Librucos y ha sido un trabajo de recopilación y de investigación en donde nos presentan la obra de un gran costumbrista, un gran escritor, un gran divulgador llamado Delfín Fernández y González. Como tantos otros en su momento, en su época, en el siglo XIX, principios del XX, todos estos actores que interpretaban las costumbres, que las divulgaban, que las reflejaban en sus escritos, fueron muy reconocidos, pero después, con el pasar del tiempo, algunos de ellos, algunas figuras quedaron en el olvido. Bueno, pues gracias a la labor de la editorial Librucos y del investigador y escritor Pedro Madrazo, pues tenemos este nuevo volumen que podemos disfrutar pues de esas obras de este gran costumbrista que fue Delfín Fernández y González. Y para hablarnos un poquito pues de su figura y de cómo ha sido la elaboración de este volumen, pues tenemos la presencia de Pedro Madrazo, que ha sido el encargado de hacer ese estudio, esa investigación y presentarnos este volumen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro, y bienvenido. Hola, buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Encantado de estar aquí, la verdad. Yo encantado. con esta tecnología. Pues lo mismo te digo, y afortunadamente, ¿verdad?, que podemos disponer de esta tecnología pues para apañarnos en estos tiempos tan extraños que nos está tocando vivir. Y bueno, qué maravilla poder charlar, si no es frente a frente, en persona, bueno, pues de momento tenemos que conformarnos con estos menesteres tecnológicos y menos mal que los tenemos. Bueno, pues como decía Pedro, una figura, la de Delfín Fernández y González, que pues como tantas otras figuras con el paso del tiempo ha llegado a quedar un tanto arrinconada. Háblanos un poco de quién fue Delfín Fernández y después de cómo ha sido el proceso de elaboración de esta obra que desde luego viene a sumarse pues a ese montoncito de obras que poco a poco va creciendo y que afortunadamente nos lleva a recuperar a nuestros grandes clásicos. Bueno, lo primero, agradecerte lógicamente el interés que muestras por este tipo de escritores costumbristas actualmente. Bueno, no usaré la palabra obsoleto porque queda un poquito feo, pero sí bastante olvidados por la sociedad actual. Evidentemente, por la gente joven, pues ni que decir tiene que están olvidadísimos. Entonces, bueno, pues con ese afán reivindicativo es un poco el objetivo de este proyecto. Yo este proyecto le enmarco dentro de lo que yo he llamado arqueología literaria. O sea, esto es un trabajo, como se dice vulgarmente, de chinos. Es un trabajo que he realizado junto a Ramón Villegas, el director de la editorial Librucos, y bueno, la verdad es que nos llamamos por teléfono, nos sentamos a ver cómo podíamos hacer este tipo de trabajo que él, a su vez, ya había empezado allá por los años 90. y nada, pues la verdad es que los dos teníamos la misma inquietud y nos pusimos manos a la obra. Me has preguntado quién fue Delfín Fernández y González. Bueno, para quien no lo conozca, que me imagino que será la amplia mayoría de los que nos escuchen,
Se trata de un personaje bastante especial. Nació, como tú has dicho, en el siglo XIX, exactamente en 1871, y nació en pleno centro del Valle de Cabuérniga, uno de los más auténticos, que ha sabido mantener un poquito lo que son la cultura tradicional cántabra con raíces. Entonces, bueno, pues Delfín, como he dicho antes, nació en pleno siglo XIX, nació un poquito, bueno, digamos, desde un punto de vista literario, bajo la sombra de un grande como era José María de Pereda, pero tanto él como otros, aunque la figura de Pereda era un poco la que predominaba, no solamente en Cantabria, sino fuera de la geografía cántabra, bueno, pues la verdad es que Delfín y otros escritores costumbristas de la misma época, bueno, pues con ahínco, con ganas e ilusión, transmitieron, como te has dicho, lo que son las tradiciones, en el caso de Delfín, del Valle de Cabuérniga. Él nació en Sopeña, un sitio que ha dado otros literatos, aparte de él. Entonces, bueno, centrándonos en su figura, sí que es cierto que tiene una vida a su vez diferente al resto de los escritores costumbristas un poquito de la época. ¿Por qué digo esto? Porque él nace en una familia asentada, bien asentada económicamente allí en el Valle de Cabuérniga, y bueno, su padre era notario, un cabezón de la sal, persona de renombre, de reconocido prestigio, como suele decir. Y la verdad es que al principio los pasos de Delfín iban un poco por esa vía, por la vía de sacar las oposiciones de notaría allá en Madrid, y allá que se fue. Lo que pasa es que, bueno, no todo lo que planeamos sale. Se le torcieron los objetivos, la ilusión suya de seguir un poquito con la actividad familiar, bueno, ya que su padre pues falleció tristemente cuando él era muy jovencito, y bueno, pues nada, volvió otra vez a Sopeña, se encargó precisamente de los asuntos familiares. Al poco tiempo se fue otra desgracia familiar, muere la madre, y bueno, la verdad es que Delfín no se vino abajo, estamos hablando de alguien de jovencito, 20 años aproximadamente, no se viene abajo, y de su amado Valle de Cabuérniga llega a Santander. Y en Santander se acababa de crear en 1893 un periódico que era La Atalaya, de características un poquito católico tradicionales, y es más, el primer director era un cura. Bueno, pues Delfín logra entrar en La Atalaya, que por aquel entonces, bueno, al principio del todo tenía la sede en la calle Badras, en Santander, la imprenta, la redacción que se llama, y luego posteriormente va a una zona, bueno, que era el centro neurálgico de Santander en aquella época, que es la Plaza Vieja, que estaba precisamente el ayuntamiento. Bueno, pues el joven Delfín entra en esa redacción. Sí que hay que decir que Delfín, desde muy chaval, también le tienta la política, y se convierte en un maurista, en un adorador, digamos, prácticamente, de Maura, el político mallorquín. Bueno, pues, repito, entra en ese periódico y, bueno, pues entra como un aprendiz, pero a su vez saca precisamente esa faceta costumbrista, y digamos que todos esos recuerdos de niñez, que aunque parezca increíble, se le quedaron tan grabados, que es la base de su obra prácticamente. Bueno, pues todos esos recuerdos infantiles, todas esas amistades, todo eso que vivió, o sea, para que no se haga una idea, pues estamos hablando de cultura tradicional pura y dura, desde las gilas, las marzas, un poquito lo que son los oficios artesanales tradicionales, y principalmente se quedó un poquito con lo que es la interrelación entre las personas. Eso es básico en su obra. Es básico en su obra. Cuando digo interrelación, hablo de relaciones con la familia, relaciones interpersonales, etcétera. Ese tipo de detalles es lo que marca y lo que da sentido a su obra. Y
evidentemente todo eso, digamos, adornado o incorpora, mejor dicho, todo lo que es la cultura del día a día, la cultura tradicional, los deportes tradicionales también, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues crea allí en la Atalaya, siendo un chaval, pues una sección que se llama De mi Valle, que realmente son pequeños relatos que giran en torno a esto que acabo de decir. ¿Y cuál es la sorpresa? Que tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito para, digamos, para los lectores de la Atalaya, que principalmente era pues digamos, una sociedad burguesa santanderina. Bueno, pues digamos que cayó en gracia todos estos relatos costumbristas de Delfín. Y al poco tiempo, allá en 1895, ya pasa a formar parte de la redacción de este periódico. Y como yo comento en el libro, pues veréis en la parte del estudio previo, bueno, pues el apodo cariñoso que tenía por aquella época era Cabuérnigo. Y es increíble, o sea, entonces él alardeaba en la ciudad santanderina de 1895, que para que la gente se haga una idea, pues una sociedad, era una ciudad volcada al tráfico mercantil a través del puerto, con las colonias, en este caso en América. Y paralelamente teníamos, bueno, pues un incipiente turismo a través ya de, bueno, pues del sardinero que iniciaba lo que era un poquito la actividad turística con las poblaciones del centro de España, principalmente en Madrid. Bueno, pues el delfín más costumbrista, el delfín más tradicional y el delfín que venía con una mochila cargada de la cultura tradicional montañesa, bueno, pues se mete directamente en uno de los periódicos que luego posteriormente tuvo mayor recorrido y mayor importancia en la historia de la prensa santanderina. La verdad es que es un personaje que bueno, se le tiene como uno de los grandes exponentes del costumbrismo, de la escritura costumbrista de nuestras letras de Cantabria, y además, por lo que he podido investigar un poquito, no como tú, que vamos, eres un auténtico entendido en la vida de Delfín, se le tiene como una persona, un autor que describía muy bien esas escenas costumbristas, que hacía que el lector se metiera tanto, y yo creo que eso quizá también forma parte de, pues gracias a eso tuvo tanto éxito, ¿no? Que en esa sociedad que tú nos acabas de describir, santanderina, con esa algarabía ya de urbe, él llegó con sus costumbres, con sus escritos, y supo transmitirlo también de una manera tan, no sé cómo denominarlo, tan hermosa, que encandiló a todos los lectores. Pues sí, la verdad. Como tú dices, vamos a ver, en la vida de Delfín es un contrasentido Delfín. O sea, Delfín no nos pensemos que es una persona, digamos, que está volcada a la cultura tradicional, pero desde un punto de vista mental. Él aunque lo hago en su vida, que luego comentaré un poquito, que él vivió en Barcelona principalmente, volvía continuamente a Cabuérniga, a Sopeña, él realmente era un hombre de ciudad, era un urbanita. Entonces, lo que le ocurría es que él sentía tanto esos recuerdos infantiles, los había vivido tanto, que era un poco lo que le hacía plasmarles precisamente en estos relatos. Y luego también hay que tener en cuenta que él usaba bastante lenguaje autóctono. O sea, él lo que vivía, lo que escuchaba, lo que sentía de los cabuérnigos, él lo plasmaba, incluso las formas de hablar, que eso es importantísimo. Sí que es cierto que no en todos sus libros, principalmente en los primeros. Su primer libro, que es de 1895, es Cabuérniga, sones de mi valle, un libro que precisamente Ramón Villegas lo reedita en la editorial Librucos. Lo tengo aquí conmigo, se puede ver, esta es la portada de la reedición. Un libro muy recomendable porque digamos que es el libro donde Delfín incorpora, digamos,
toda la cultura tradicional que él ha vivido desde chiquitín, en ese Valle de Caborniga, la incorpora capítulo a capítulo. Aquí nos encontramos de todo, desde la magosta, las gilas, los bolos, arrastre de bueyes, lo que es todo el tema de Carmona, Albarcas, o sea, todo lo que nos, más o menos, quien sepa algo, le suena, él lo incorpora ya en 1895, en un libro maravilloso, que incluso habla, por ejemplo, de algo que a los que nos gusta la etnografía nos encanta, que es como, por ejemplo, mitos, leyendas. No me voy yo por la mitología clásica, que luego se hace eco Manuel Llano, que luego ya diré algo de la relación entre ambos porque es fundamental, sino que él se va a leyendas, por ejemplo, la famosa leyenda de la campana consagrada, el Tentenú, pues bueno, pues él ya lo incorpora aquí, esos días de verano, de primavera, que hay romerías, que en un momento hay esas tormentonas, que empieza a llover con relámpagos, truenos, y esa campana, que para los más creyentes, si la hacemos sonar, de repente se detiene esa tormenta que nos está fastidiando la tarde. Bueno, pues eso que es algo básico de la digamos, de la mitología, entre comillas, de los ritos. Sí, de esa especie de realismo mágico también, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, eso lo incorpora ya en 1995 Delfín. Entonces, bueno, por eso digo que es una amalgama de cultura tradicional en su obra. Luego ya sí que es cierto que después que, siendo jovencito, repito, después que abandona la atalaya, la abandona porque precisamente va a Barcelona a trabajar. ¿Y por qué va a Barcelona a trabajar? Bueno, porque en su vida se va a cruzar, bueno, pues un marqués, exactamente es Santiago López y Díaz de Quijano, que fue el marqués de Casa Quijano y era el primo de Marqués de Comilla. Bueno, gente que se dedicaba, bueno, pues a las actividades principalmente, era el presidente de la Sociedad Ullera, entonces, bueno, digamos que Delfín se incorpora a trabajar con Santiago López como secretarios. Se va a Barcelona y, claro, estamos hablando de un nivel de vida muy alto que le permite a Delfín viajar por toda España y viajar incluso por toda Europa, que luego tendrá una importancia vital en su obra. Claro, esto rompe un poquito los esquemas de todos los escritores costumbristas anteriores. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, quitando José María de Pereda, que viajaba a Madrid, incluso a Barcelona, porque lógicamente por la importancia de su figura, pero además porque pertenecía a la Real Academia de la Lengua, bueno, quitando casos como el de Pereda, repito, el resto digamos que eran escritores más locales. Entonces, bueno, pues Delfín rompe esa regla y se convierte en alguien que se mueve a otros niveles y que vuelve todos los años como un peregrino a su España natal, e incluso en ya prácticamente a principios del siglo XX se hace allí una casa que es la que ahora está allí, los herederos la tienen y se puede visitar, y es la imagen que aparece en el libro este que tenemos entre manos. Entonces, bueno, pues ya vemos que hay una diferencia bastante notable de Delfín con el resto de los compañeros escritores. Pero es interesante porque aquí estamos viendo, pues eso, esa peculiaridad, ¿no?, de este hombre tan apegado a lo suyo, a lo que ha mamado, y al mismo tiempo, bueno, pues un hombre, podemos decir, de mundo, porque gracias, bueno, a esas vicisitudes, a esas relaciones que entabla, que le llevan a conseguir, bueno, pues unos trabajos, un puesto de trabajo en donde, bueno, pues tiene que viajar dentro y fuera de España, le hace ver otros mundos, pero él, como tú bien has apuntado, regresa, ¿no? La tierra le tira. Y es interesante, bueno, pues que teniendo esa dualidad, él tiene una visión abierta de hombre que viaja, que trabaja, que tiene que ver mundo, y al mismo tiempo sabe combinarlo, bueno, pues con
las raíces propias, ¿no? Y me imagino que todo esto pues quede reflejado en su obra, que por cierto, este libro, este volumen, pues veréis, y otros relatos del Valle de Cabuérniga, 1889-1903, es una publicación, como yo decía antes, muy especial, porque está dividida en 3 partes, ¿no? Háblanos un poco de ello, Pedro, porque recuperáis obra de Delfín, o reeditáis y al mismo tiempo recuperáis textos que no estaban en ese volumen original de Posveréis. Sí, como comentas, ya hablando un poquito ya de lo que es el libro este que se acaba de editar, el libro realmente es una recopilación. Por eso su título es Posveréis y otros relatos del Valle de Cabuérniga. Y concretamente en el tiempo está anclado entre 1894 y 1934. Es decir, el libro Posveréis es un libro que salió a final del siglo XIX, pero lo que hemos pretendido aquí es que el lector, un poquito vea esos otros relatos que salieron principalmente en la prensa, que incluso algunos, fueron premiados en certámenes literarios y que son complicados de encontrar actualmente. Por eso es el trabajo de investigación que hemos realizado tanto Ramón como yo, para que el lector un poquito vea no solamente la evolución como escritor de Delfín, sino que acceda un poquito a esa cultura tradicional que Delfín, pues fue disgregando en distintas publicaciones. Por eso el libro, como tú has dicho, empieza con Posveréis, el libro tal cual, que salió publicado en 1899 en Barcelona y, aunque ahora parezca mentira, se vendía a 2 pesetas de aquel entonces. Bueno, y luego una segunda parte que son una serie de relatos de la serie de Mi Valle, de los que, como he dicho antes, salieron publicados en la Atalaya y que no aparecen en el libro que os he enseñado antes de Cabuérniga, Sones de Mi Valle. No aparecen en él, a ver si soy capaz de ponerlo. Bueno, ahí tenéis la portada. Este es un libro que se puede encontrar actualmente. Esta portada que estáis viendo no es la portada original, porque las portadas de aquellas épocas eran unas portadas muy simples, principalmente, a no ser que estuviéramos hablando de obras ilustradas, como por ejemplo las de Pérez. Pero las de Delfín son libritos pequeños y con portadas muy simplonas, casi siempre. Y luego una tercera parte, que es un relato largo, o una novela corta que se llama La fragua de Bejo, que esta fue premiada en el periódico ABC y fue publicada en el periódico ABC con ilustraciones, y eso estamos hablando ya de palabras mayores. Estamos hablando de un relato que salió publicado en 1901 en la revista, que actualmente todavía sale, de la ABC, que se llama Blanco y Negro. Bueno, pues allí salió publicado en 3 partes, si no recuerdo mal, este relato. Entonces estamos hablando ya de un nivel bastante importante, con lo cual, bueno, pues ya para alguien que publica y que habla de un poquito las tradiciones de Valle de Cabuérniga, bueno, pues resulta bastante chocante que el jurado le diera el premio. Es un poquito, así a grosso modo, el libro. Y eso, además, una primera parte, que es mi trabajo, que lo he llamado Una semblanza del Delfín Fernández y González, en la cual yo, pues lo que hago es, más que biografía, que a mí me gusta la palabra biografía, hago una semblanza. Y hago una semblanza que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez que sale la vida de este hombre publicada, porque si tenéis la curiosidad y lo busquéis en Google, de Delfín solamente había 4 cosas. O sea, sí, hay muy poco. Muy poco. Doy fe, que yo he indagado un poquito y he conseguido nada. Son 4, efectivamente, como tú comentas, Patricia, son 4 aspectos de su vida, 4 generalidades. Bueno, pues aquí hemos hecho también una labor de investigación, y bueno, pues aquí aparecen desde datos biográficos, personales, datos ya literarios, incluso, como he dicho antes, todo ese aspecto de su obra, esa ficción política, esa vertiente política
de Delfín, que era bastante desconocida, se sabe que era un hombre tradicionalista, pero no hasta este extremo. Incluso pongo la anécdota de que en 1895 llega a colaborar con una publicación que se hacía en Cádiz, porque el director de esa publicación de Cádiz era un alto político de la corriente maurista. Entonces ya estamos hablando de que desde muy jovencito ya esa vertiente política le tira mucho. Otra cosa que quiero destacar de Delfín, de la personalidad de Delfín, y a mí me parece importantísima para la literatura cántabra, es su influencia en Manuel Llano, que es algo bastante desconocido. Así como Manuel Llano prácticamente todo el mundo le conoce, todo el mundo le tiene cariño, respeto y bueno, está bastante valorado en las últimas décadas. Bueno, es para los que menos conozcan un poquito de este tipo de literatura costumbrista, estamos hablando del escritor. Yo lo tengo por escritor más que por investigador. El escritor que puso un poquito al gran público lo que es bueno, los mitos y leyendas de Cantabria. Y aunque, bueno, no me voy a meter con la figura de Llano, sino que voy a ver un poquito la interrelación. Llano nació en 1898 en Carmona, pero prácticamente a los pocos días de nacer le llevaron a Sopeña. Con lo cual es carmoniego, pero digamos, su niñez la hace en Sopeña. Y como he dicho al principio, Delfín nació en 1871 en Sopeña, con lo cual ya de entrada tenemos una diferencia de edad notable. Una diferencia de edad que evidentemente cuando Llano ya es un jovencito, pues está claro que hace que les separe. ¿Qué influencia tiene Delfín en la obra de Llano? Bueno, pues algo básico. Estamos hablando, como he dicho antes, que Delfín es una persona adinerada. Es una persona con un puesto importante de trabajo, allá en Barcelona, como secretario de un gran empresario, a nivel nacional. Y Manuel Llano, o el niño Manuel Llano, concretamente, es un pobretón, así, tal cual. Entonces, lo que va a ocurrir es que el niño Manuel Llano pasa un poquito a tener una vinculación con la familia de Delfín a través de una relación de proximidad. Digamos que los abuelos de Llano viven muy cerca de la familia de Delfín. Y el niño Manuel Llano, claro, pues nos podemos imaginar que la biblioteca que tenía Delfín a finales del siglo XIX, principios del XX, en su casa de Sopeña era brutal. Y para un niño como Llano, ávido de lo que son, pues un Julio Verne, Salgari, etcétera, bueno, pues lógicamente, le abre la mente lo que es la biblioteca de Delfín. Y estamos hablando que Delfín, para esa época, ya ha publicado varios libros, con lo cual Delfín se convierte en un referente de Manuel Llano desde chiquitín. E incluso la hermana de Delfín pasa a ser la madrina del niño Manuel Llano. Claro, esto es algo importantísimo, porque gracias a Delfín, pues Manuel Llano accede a una cultura y a una literatura que era prácticamente imposible que hubiera accedido. Está claro que luego, cuando uno lee los libros de Manuel Llano y de Delfín, las diferencias son notables. Digamos que Manuel Llano es una prosa poética y Delfín son narraciones en prosa, muy bien hechas, pero no tiene nada que ver con lo que hacía Llano. E incluso si voy más allá, en la obra de Llano, en gran parte de la obra de Llano, que salen lo más conocido de Llano, que es Anjanas o Jáncanos, etcétera, etcétera,
Eso nunca aparece en la obra de Delfín. Y es algo que a mí me llamó siempre la razón. Se me pareció muy curioso ese dato. ¿Cómo es que Llano incorpora una serie de personajes que Delfín en el mismo valle no les incorpora nunca? Es curioso. Es curioso, sí. Y eso me hace sospechar de Manuel Llano. Ajá. Entonces, yo como Llano tengo mis dudas y van por esta vía. Porque leyendo la obra de Delfín, la verdad, nunca habla de unos mitos y unas leyendas que se incorpora posteriormente, unas décadas después, Manuel Llano. Entonces, eso, bueno, cada uno que saque sus conclusiones, pero a mí me da que pensar bastante. Y nada, eso es un poquito la interrelación de un delfín, maduro, y un niño, Manuel Llano. ¿Qué va a ocurrir con el paso de los años? Bueno, pues Manuel Llano, como todo el mundo sabe, pues se incorpora, o llega a Santander, se incorpora a la prensa santanderina, hace carrera en el periódico La Región, etcétera, etcétera, es corrector, se separan los caminos y se vuelven a juntar en contadas acontecimientos. Un homenaje en 1934 a Manuel Llano, que hay en Santander, en un restaurante de la Albericia. Bueno, pues ahí se juntan otra vez. Pero sí que es cierto que públicamente Manuel Llano declaró que uno de los escritores que más le habían influenciado era Delfín Fernández y González. Con lo cual, bueno, ahí un poquito la importancia de la obra de Delfín, refiriéndonos a lo que es la cultura tradicional. Bueno, pues es genial que se recuperen estas obras, que si no es por este tipo de trabajos, Pedro, pues quedarían ahí aparcadas en sus escritos originales, en sus papeles originales, almacenadas quién sabe dónde, pues acumulando polvo, ¿no? Y relegadas ahí al olvido. Y gracias pues a este trabajo como el que habéis realizado tanto tú como Ramón, bueno, pues podemos disfrutar y ser conscientes pues de la obra, en este caso de Delfín Fernández, y mira, también hacernos un poco la idea de esas influencias que pudo recibir otro autor como es Manuel Llano, aparte de también poder percatarnos de esas diferencias, ¿no?, que tú antes apuntabas, ¿no? Después sus caminos se separaron y Manuel Llano, pues tiró por otros vericuetos y ahí están esas peculiaridades y que además son súper atractivas y súper interesantes porque a veces pues no somos conscientes, ¿no?, realmente del tesoro, de la riqueza costumbrista, tradicional, de la riqueza que tenemos en nuestra idiosincrasia cántabra, ¿no? Y bueno, pues aquí, desde la editorial Librucos, podemos disfrutar de este volumen titulado Posveréis y otros relatos del Valle de Cabuérniga y que, bueno, pues desde aquí recomendamos. Así que ya para finalizar, Pedro, ¿qué les dirías a esos lectores potenciales que nos están escuchando y, como tantos otros, pues no conocen la figura de Delfín? ¿Qué están a punto de descubrir? Bueno, pues la verdad, para quien no conozca este tipo de literatura, que imagino que habrá mucha gente, porque es un género que no está de moda actualmente, ¿eh? O sea, así como, pues actualmente tenemos géneros que están de moda, novela histórica, género romántico, etcétera. Bueno, pues la literatura costumbrista no está de moda. ¿Qué ofrece este tipo de literatura? Bueno, para mí algo importantísimo. ¿Cómo sienten, qué piensan, cómo se conducen este tipo de personas, principalmente sencillas? Y en un contexto muy específico y en una época muy concreta. Los escritores costumbristas no se hacen eco de contexto histórico, que sería básico en la novela histórica. No, para ellos lo importante son las personas. ¿Cómo piensan? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Qué recuerdos tienen de la infancia? ¿Qué relación tienen con sus padres, abuelos? O sea, relaciones familiares. Eso es importantísimo. Y luego, su día a día. ¿Cómo se conducen? O sea, ¿qué cosas les pasan en su día a día? Cosas sencillas. Con lo cual, aquí no hay grandes aventuras. Sí hay aventuras humanas. Aventuras humanas.
unas, bueno, pues más o menos optimistas y otras más desgraciadas. Incluso se mezclan entre ellas. Entonces, eso es lo que el lector va a descubrir. O sea, cómo sentían, cómo vivían estas personas. Es decir, forma parte de todo esto de lo que se llama la literatura oral, que está relacionada con la tradición oral. Entonces, esto es básico. A quien le guste la tradición oral, que sabemos que hay mucha gente que le encanta, un poquito esas costumbres, esas tradiciones que van de generación en generación, bueno, pues la literatura oral, que es esta, también está basada en lo mismo. Por eso, al final, quien la lee, pues siente un poquito cómo esas personas, cómo viven esas personas. Por ejemplo, para quien nos esté escuchando y le guste la historia, bueno, pues todos conocemos la famosa guerra de Cuba, finales del siglo XIX. Bueno, fijaros, os acabo de decir que el libro de Pos Veréis, estamos hablando de 1899, son relatos de esa época. Cualquier persona diría, bueno, pues esos contextos históricos importantísimos a la historia de España estarán ahí metidos. No. Solamente aparecen de forma muy vaga porque alguno de los personajes de Delfín le toca ir a filas, a Cuba, y en un momento dado incluso hasta se salva. Lo que en nuestra época era te libras de la mili. Bueno, pues eso aparece plasmado aquí, o sea, aparece pues un poquito esos temores de ese joven que está enamorado, que en un momento dado se le puede ir al traste esa relación que busca con la chica que le gusta del pueblo de al lado, que la ha conocido en una romería. Bueno, pues esos miedos aparecen plasmados. Es un ejemplo. Entonces, es decir, lo importante no es la guerra de Cuba, sino precisamente lo importante son las relaciones interpersonales entre ellos. Es un poco la diferencia con otro tipo de géneros. Por eso a mí personalmente me encanta, a Ramón Villegas es otro aficionado, también le gusta, y bueno, pues es un poco lo que el público va a descubrir. Y repito, para los que además son muy aficionados a las diferentes tradiciones del ciclo anual cántabro, pues un libro como, repito, Caborniga, Sones de mi Valle, le va a encantar porque ahí aparecen infinidad de ellas y encima por capítulos. Entonces es algo básico porque al leerlas vamos a ser testigos directos de cómo eran las magostas, de cómo eran las romerías, pero auténticas en esa época, porque Delfín las vivió como testigo este tiempo. Pues disfrutaremos enormemente de este volumen. Nos vamos a dejar imbuir por esos ambientes, por esas costumbres diarias, esas rutinas que en definitiva también forman parte de la historia, no solamente esos grandes acontecimientos que en esta ocasión pasan un poco más eso, de refilón. Aquí nos centramos en el día a día, cómo vivía la gente, cómo sufría, cómo amaba, cómo disfrutaba, ¿no? Pues Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en la biblioteca de la señora Miur. Muchas gracias por habernos hecho, bueno, pues este previo, ¿no?, a la lectura del libro. Ya nos has perfilado un poco esa semblanza de este autor, de Delfín, y nada, el resto ya está en nuestras manos y en nuestros ojos, que es disfrutar de la lectura de este libro, Pos Veréis. Así que nada, enhorabuena tanto a ti como a Ramón por el trabajo tan titánico que habéis tenido que realizar, porque esto lleva muchos días, horas de investigación, rebuscar aquí y allá, y por fin ha dado su fruto. Y nada, así que enhorabuena y de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Pues nada, Patricia, muchas gracias a vosotros. Y como última curiosidad, ya con Delfín, que como estamos viendo está lleno de curiosidades y anécdotas, la foto que está detrás de mí, de Delfín, es la única que hemos encontrado de él. Y es la única que aparece en el libro. Y en la presentación estuvimos con familiares y no hemos podido encontrar otra de Delfín. Ahí tenemos a un Delfín en 1909. Es bueno, relativamente joven, pues ahí para ponerle cara a Delfín, ahí le tenemos. Y repito, por desgracia es la única
que hemos encontrado. Hay alguna otra pequeña, pero digamos que se le vea medianamente bien. Esta es de las pocas que hemos encontrado. Y nada, agradecerte el interés por este tipo de literatura, que repito, por desgracia no es muy comercial y es bastante desconocido. Y nada, Patricia, muchas gracias por todo. Un saludo muy grande.